Este domingo se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor, anote usted este dato, 700,000 personas en el mundo se quitan la vida. Vea usted esto, que es el preámbulo de nuestra conversación. De acuerdo con expertos de la UNAM, el suicidio en México ha aumentado de manera considerable, asociado a una creciente violencia y a sentimientos de frustración, impotencia y desesperanza. En 20 años aumentó más de 400%. El INEGI reporta que en 2022 sucedieron 8,237 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, por ahorcamiento o sofocación 7,001, disparo de arma de fuego 475, por envenenamiento 448 y por otras causas 313. La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Desde la psicología clínica es una conducta que se genera debido al enorme sufrimiento emocional que está viviendo una persona en relación a un contexto específico. En nuestro país, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años. Pero las que están más relacionadas con el comportamiento suicida tienen que ver con la bipolaridad, la depresión, la ansiedad. También participan factores como diversos tipos de violencia, el consumo de sustancias tóxicas, enfermedades con dolor crónico y otros problemas de salud mental como la percepción de soledad. Depresión, ansiedad y adicciones. Y todas estas, pues ya desencadenadas, pueden tener secuelas de gravedad como el tema del suicidio o más difícil interacción para salir adelante, porque el contexto es muy importante cuando queremos entender lo que es el comportamiento suicida. Y ahí es donde pues se integran los contextos sociales como la pareja, los amigos, la familia, la sociedad en conjunto. Los intentos de suicidio son conductas a los que los especialistas recomiendan poner especial atención. Si uno empieza a pensar qué caso tiene seguir, porque estoy aquí, nada de lo que hago me funciona, no tiene sentido, bla. Claro, esto puede aumentar la probabilidad de que ellos intenten lastimarse. Los datos disponibles demuestran que la prevención y tratamiento adecuados de la depresión, evitar el abuso del alcohol y de sustancias, reducen la tasa de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse. El objetivo de este 10 de septiembre es centrar la atención en el problema, reducir el estigma asociado a él y crear conciencia entre las organizaciones, gobiernos y sociedad civil, dando el mensaje de que el suicidio puede prevenirse. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Exactamente qué pasa, es muy difícil, yo le diría, son diversas variables las que participan de una decisión de esta naturaleza. Hasta dónde se puede llegar la prevención, en qué podemos andar, y no hay que pasar por alto la fecha como una toma de conciencia. Ana Gladys Vargas Espínola es psicoterapeuta, cofundadora de la asociación TEC Palewi, y está con usted y con nosotros. Querida doctora, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. ¿Ante qué estamos y de qué tamaño va siendo el problema? Digo, los números son muy altos a nivel mundial, pero luego también cuentan cosas, no sé qué tan ciertas sean, doctora, que si en Japón hay una tasa muy alta de los adolescentes de suicidios por la competitividad en que se vive. A ver, pero para hablar de nosotros, ¿en qué alcanzas a apreciar, doctora? Claro. Pues mira, yo creo que sí estamos ante un muy grave problema de salud. El año pasado, en el 22, hubieron cerca de 8,300 fallecimientos por suicidio. Esto, si pensamos que por cada 20 personas que intentan quitarse la vida, solo una la logra. Entonces estamos hablando de que más o menos, como en cifras, como 165,000 personas intentaron quitarse la vida. Y entonces, si nosotros pensamos cuántos lo pensaron, no cuántos lo intentaron, cuántos lo pensaron, seguramente estaremos hablando de muchos miles de más personas que pensaron en quitarse la vida, niñas, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. O sea, este es un problema que no tiene que ver con un grupo de edad, sin embargo, hay ciertos grupos de edad que son en donde el aumento ha sido más significativo, pero lo podemos ver en adultos mayores, lo podemos ver en niños.
Y Javier, el tema también es que la prevención está en la mano de todos nosotros como ciudadanos. O sea, a veces creemos que la prevención tiene que ver con los padres, que tiene que ver con las escuelas, que tiene que ver con las profesionales de la salud mental, pero la prevención realmente, la detección oportuna tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Pues eso suena necesario. Doctora, a ver, no sé si haya manera, por lo menos, de saber o intuir qué pasa con alguien que se arroja a las vías del tren en el metro. Sí, claro. Mira, yo quisiera como, por ejemplo, en el día de ayer simplemente, ¿Sí? El día de ayer, sí, simplemente recibí un nuevo paciente, ¿Sí? el cual es un joven con una enfermedad crónico-degenerativa y que utiliza frases como, he pensado que qué pasaría si no estuviera aquí. Ajá. Eso ya es un signo de alerta, ¿no? Hace 2 días escribí un libro con el rabino Marcelo Ridner para Padres en Duelo, y hace 2 días le llegó a él un correo electrónico de una joven de 14 años que desde hace un año vio el libro y pensó en comprarlo para saber qué iban a vivir sus padres cuando su suicidio se consumara. Uf. Y que al cabo de un año ella piensa que ya no lo haría. Lo que quiero decir es que en ambos casos estamos hablando de prevención de suicidio, de no banalizar la frase de ese "y si no estuviera aquí". Si no estuviera aquí es una frase que habla de desesperanza, de ya no un deseo de estar. Otra frase de este joven es, siento que ya no quiero ayudarme, siento que ya no quiero echarle ganas. Y eso habla de riesgo. Y la otra, esa frase de la pequeña de 14 años en un correo electrónico, que parecería que ya lo dejó atrás porque hace un año lo pensó, pero ¿qué capacidad puede tener una niña de 14 años sola de remontar una idea de quitarse la vida? Por supuesto que está latente. Entonces, como profesional de la salud o como ciudadana que recibe ese correo electrónico, tengo la obligación de aproximarme a esa persona e indagar más al respecto. Saber qué momento está pasando, por qué lo pensó, qué la llevó a tener estas ideas, por qué cree que ya no las tiene, qué pasa en la relación familiar, con quién cuenta, quién tiene para hablar este tipo de problemas, si lo ha comentado con alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a arrojarse, por ejemplo, en las vías del tren, es porque ya pasaron muchísimas cosas en su vida, porque lo que tenemos que saber es que no es un fenómeno unicausal, es un fenómeno multicausal que tiene que ver desde una historia de abandono, violencia, indiferencia, desamor, ausencia de figuras protectoras, pero también tiene que ver con depresión o puede tener que ver con problemas como falta de control de impulsos, ciertas enfermedades mentales, por ejemplo, problemas psicoemocionales, pérdidas significativas, desempleo, aislamiento, violencia actual, bullying, por ejemplo, violencia comunitaria, violencia familiar, etcétera, ¿no? Puede haber 1001 factores que se unen en un momento determinado que haga que una persona empiece a alimentar la idea de ya no querer seguir, ¿no? A ver, déjame cerrar preguntándote, doctora, a ver, ¿existe una política de Estado? El gobierno mexicano es un tema que tiene ahí como parte de sus políticas públicas. Te lo planteo porque, digamos, el gobierno, el Estado mexicano, pues es el organizador de la sociedad en todos los sentidos, desde la salud mental hasta los servicios educativos, sociales, etcétera. Mira, yo te respondería como en 2 sentidos. Sí. Y bueno, uno sería, a mí me parece que a partir de la pandemia muchas cosas cambiaron, y dentro de las cosas que han cambiado en este país es que ha mejorado la atención a la salud mental, o sea, ha puesto más énfasis en la atención a la salud mental, pese a que hay todo un cuestionamiento si se quitan o no los hospitales y se reduce la atención hospitalaria a pacientes graves. La pandemia generó una pandemia de enfermedad, de depresión, de ansiedad, de problemas de salud mental,
y se tuvieron que desarrollar estrategias de atención oportuna. Se han mejorado mucho los servicios de atención a la salud mental, por ejemplo, para intervenir oportunamente en materia de una ideación suicida, por ejemplo. Me parece que falta mucho camino porque la salud mental ha estado abandonada por muchas décadas, entonces hay mucho trabajo que hacer. Yo he tenido la oportunidad de conocer los servicios de atención a personas, de atención al suicidio, a la ideación suicida, y en muchos estados, y bueno, aún están como muy carentes de una atención profesional adecuada, bien capacitada a la gente, con clara conciencia del riesgo que esta actividad conlleva, ¿no? Por último, ¿qué se hace el domingo? ¿Se celebra? ¿Se reúne gente? ¿Que se hace algo en particular ante un fenómeno que en cualquier esquina de la vida puede estar? Mira, un Día Internacional de Prevención del Suicidio es para crear conciencia sobre esta problemática. El tema de este año es crear esperanza a través de la acción. Sí. Y yo lo que les diría es que en manos de todos está prevenir el suicidio. Sí. Todos estamos en riesgo de que en algún momento de la vida empecemos a desear, a pensar en la posibilidad de quitarnos la vida. Todos estamos en riesgo de que en algún momento ese pensamiento empiece a ser recurrente y empiecen a ocurrírsenos formas. No sabemos qué situaciones en la vida nos puedan llevar a estar en esa situación límite, y en ese momento vamos a necesitar el apoyo de todos, que nos escuchen y que nos ayuden a llegar a los servicios de apoyo necesarios, pero además que nos cobijen en el proceso de fortalecimiento para salir adelante y empezar a recobrar esa esperanza perdida. Te mando un gran saludo, doctora. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.